de 6, sí. Entonces, aquí se encuentra, en ese tramo, en el nervio de la sección. Es la forma, ¿no?, de calcularlo así rápidamente. Y bien, ahí está. Pertenece al tramo que viene del nervio. Muy bien. Lo graficamos. Ahí está. Por encima del centroide. ¿Verdad? Sería hacia donde hay más concentración de áreas. Listo. Tenemos lo que es el eje neutroplástico. ¿Qué podemos calcular? Los momentos estáticos. Bien, ¿qué es el momento estático? La máxima capacidad de resistencia del material, no del material, sino de la sección de su área como tal. Bien, el momento estático superior es igual a la sumatoria de sus áreas por las alturas. En este caso, ¿respecto de quién? Bueno, del eje neutroplástico. Vamos a ver esto de acá, voy a poner aquí unas secciones. No, a ver un poquito más. Ahí está. Y allí. Y bueno, el eje neutro estará por acá. Es el eje neutroplástico. Muy bien. De la parte superior, quiero encontrar los momentos estáticos. No se olviden, es distinto a la inercia en el aspecto del análisis siguiente. Sumatoria de las áreas por sus alturas y. Veamos. Área de esto. Su ancho es 5, su altura 1. Entonces, 5 por 1. Pero ¿cuánto vale la distancia desde su centroide, que estará por acá más o menos, de ahí hasta el eje neutroplástico? Eso queremos calcular, o sea, esta distancia de acá, ese valor de y. Y nos dice que es, bueno, si está 5.5, está 6.5, ¿cuánto es? 1 centímetro, listo. Más el siguiente elemento va a ser, un poco más oscuro, el de aquícito, ese de ahícito. Solo hasta ahí, lo que esté por encima del eje neutroplástico, nada de lo que esté por debajo. ¿Cuánto es su área? El ancho, 1, la altura es 0.5. Y hasta su centroide, de aquí, la distancia al eje neutroplástico, ¿cuánto es? 0.25 centímetros, ¿no? Y de ahí sacamos el momento estático superior. Un dato ya tenemos. Ahora, para la parte del momento estático inferior. Bueno, igual, el área de esta parte, o sea, de todo lo que esté debajo, ¿cuánto es? 5.5. No, no, está bien. 5.5 de alto por 1 de ancho. Y bueno, por la distancia desde el centroide de este rectángulo, o sea, de este de acá, de este rectángulo hasta aquí nomás, cuidado que tomen hasta acá arriba, no, nada que ver, solamente hasta acá, hasta donde está el eje neutroplástico. Esta distancia de aquí, ¿cuánto vale? 2.75 centímetros, ¿no? Y tenemos el momento estático inferior. Luego tenemos un dato, tenemos el otro dato, lo sumamos y tenemos la sumatoria de los momentos estáticos, que nos va a servir para calcular el momento límite. Muy bien. Ahí están los datos, lo pueden revisar. Son del grupo 3, si esto ha sido en su examen, estén tranquilos, es el dato correcto. Si ha salido distinto, pues ya pueden preocuparse. Porque si se equivocan en esta parte de los momentos estáticos, pues seguramente ya está mal toditos hasta los esfuerzos. Y el momento va a estar mal porque eso lo han calculado con los momentos estáticos. Bien, entonces calculamos el momento vector, que en este caso es el momento límite. Nos dice que se carga con el momento límite. No nos da el dato, así que tenemos que calcularlo. Muy bien. Momento límite es igual a las fuerzas de punto de excelencia por la sumatoria de momentos estáticos. Multiplicamos, ven ahí las unidades de momento estático está en centímetros cúbicos. Se simplifica con eso y queda en kilogramos por centímetros, simplemente, ¿verdad? O sea, unidad del momento. Y sale 50.390.625 kilogramos por centímetro. Con ese valor del momento, esta sección ha alcanzado su máxima resistencia y ha entrado completamente en plasticidad. O sea, una parte de la sección, o sea, esa sección, la crítica, será de una viga, columna, no nos dice, pero de esa
de ese elemento ha llegado al esfuerzo crítico. Muy bien. Ahora, nos vamos a la parte elástica. O sea, no es que haya una parte elástica, sino de que la descarga va a ser elástica. Vamos a calcular eso. Vamos a calcular la inercia. Ahora sí, quiero que estén muy atentos, abiertos los ojos y los ojetes, porque es importante. Vamos a ver el eje neutro elástico. ¿Dónde se encontraba? Hemos visto que estaba más abajo, ¿verdad? Mucho más abajo, en el X, ¿no? Este es el eje neutro elástico. ¿Por qué estoy haciendo el mismo? Aquí estoy cargándolo por lo siguiente. La inercia se va a dar respecto de quién? De este eje, ¿no? De ese puntito. La inercia de todo el tramo, perdón, de toda la sección, respecto del eje neutro elástico. Eso es importante. Cuidado que lo hagan del plástico. ¿Por qué les digo del eje neutro elástico? Porque la descarga hemos visto que es con comportamiento elástico. Entonces, ¿cómo tiene su comportamiento elástico? La parte geométrica. Bueno, tiene un eje neutro elástico, del cual vamos a referir la variación de esfuerzos, ¿no? Más claro, el centro. Entonces, esa parte tiene que quedar bien clarita. Muy bien, ahora sí la sección, aquí está, sale más ancho de lo que esperaba. Este eje está por acá, el eje neutro elástico. Muy bien, a calcular la inercia, pues entonces. Y la inercia, ¿qué es en este caso? Pues no es nada más que una sumatoria también, ¿no? De inercias locales, velocidades locales, más el área por la distancia o la altura, y en este caso al cuadrado. Eso usando el teorema de los ejes paralelos. Muy bien. Entonces la inercia de este de acá, su base, ¿cuánto era de este? 5. Su altura, 1. Al cubo entre 12 más el área 5 por 1 por distancia desde este puntito, su centroide, hasta el eje neutro elástico. Y 1 le llamaré. ¿No? Y 1 al cuadrado. Eso más, o sea, vean, ¿por qué he puesto la base 5? ¿Por qué no la base esto de acá? Bueno, porque como estoy refiriendo un giro alrededor del eje X, en este caso, pues lo que sea paralelo va a ser una base y la altura es esto de aquí. Es como si este rectangulito estuviera moviéndose algo así. O sea, va a girar, ¿no? A eso estamos refiriéndonos. Muy bien. Siguiente elemento, la base, igual, esto de acá. ¿Cuánto es? 1. La altura, ahora sí, son toditos, los 6 centímetros. ¿Se acuerdan que el momento estático era solamente hasta acá, verdad? O sea, bueno, hasta el eje neutro plástico. En este caso, para la inercia sí se toma en cuenta todita la sección. Pues os decía, es un tanto distinto esa parte de cálculo del momento estático comparado con la inercia, ¿no? Y muchos se confunden y aquí es donde se equivocan en calcular los momentos y los esfuerzos. Muy bien. Esta parte aquí más el área, 1 por 6, por la distancia desde el centro, ahora sí, de todito el rectángulo, de todito esto. Este es su centroide. Aquí está 3. Esto era 4 punto algo. Entonces la resta de eso va a ser y sub 2 y ese valor lo elevan al cuadrado. Y lo calculan todito eso, ¿no? Y salga tantos centímetros a la cuarta. En este caso tenemos el dato. Ahí está. 51.826 centímetros a la cuarta. Muy bien, tenemos ese dato. Ahora, calculemos la parte de la descarga. La descarga, como os había dicho, es de forma elástica. Si es elástica, la ecuación que va a regir este comportamiento es esta que están viendo ahí. La que han visto en este material es 1. Uy, el botón equivocado. Bien, o sea, en la parte de la carga, van a usar ¿qué ecuación? El esfuerzo del punto de incidencia igual a ¿qué? Igual al momento límite entre la sumatoria de momentos estáticos, ¿verdad? Bueno, ahí lo tienen despejado el momento límite cuando lo van a calcular ese momento. En la parte de lo que es la descarga,
usamos la otra ecuación. El esfuerzo del punto de excedencia no sabemos. O sea, son esfuerzos a ciertas fibras, o sea, a distintas altitudes. ¿Por qué? Porque este esfuerzo ya no es constante, este esfuerzo ahora es variable, ¿verdad? ¿Quién va a ser en el momento que lo produce? El mismo momento límite. ¿Quién se va a poner a esta aplicación de carga en ese momento límite? La inercia, ¿no? En este caso del eje X, porque está reflectando alrededor del eje X. Pero va a ser la inercia del eje que está reflectando. Y a una determinada altura Y respecto o medida desde el centroide. Entonces, muy importante eso. Entonces, como pueden ver, la primera ecuación nos va a dar qué cosa. En cuanto al diagrama de esfuerzo de formación, la parte recta. Esta parte recta nos va a dar, ¿no? De aquí, bueno, no importa la carga, solamente esto de aquí, la parte recta. Para la parte de aquí, de la descarga, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar la descarga. Esta descarga. Entonces, como pueden ver, es una recta pero inclinada, no es una constante. Esa es la diferencia, ¿no? Pues hay un valor de Y. ¿Qué otra cosa más? La parte de la carga se va a referir desde el eje neutro plástico, son estáticos, ¿no? Y en lo que es la descarga del eje neutro elástico para, primero, ¿qué cosa? Para la parte de la inercia, ¿no? Y luego para la variación de esfuerzos en función de la altura Y. Eso tienen que meterse bien en la cabeza, ¿no? O sea, para practicar. Y en su examen yo creo que lo he hecho de esa manera. Muy bien, entonces ya sabemos qué estamos utilizando ahí, ¿no? La ecuación de las descargas. Bien, el esfuerzo de descarga a más 2.409 centímetros, ¿cuánto será? Nos estamos hablando de la fibra superior, de arriba de la sección. El momento de descarga, como pueden ver, es el mismo momento de, bueno, el límite, pero en el sentido opuesto que se estaría aplicando, ¿no? O sea, donde genera extracción o la compresión. Y bueno, a esa altura nos va a dar un esfuerzo de menos 2.342.38 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces tenemos el esfuerzo de descarga de ese tramo. Bueno, de esa fibra. Luego el esfuerzo de descarga de más 0.909. ¿Por qué estoy calculando ahí? Porque esa altura, o sea, esa diferencia de alturas, hay entre el eje neutro plástico y el eje neutro elástico. Entonces yo quiero saber el esfuerzo en el eje neutro plástico cuando se está descargando. O sea, quiero ver el cambio del esfuerzo. Eso quiero ver. Y eso me permite calcular el esfuerzo final en ese punto, ¿no? En esa línea. Bien, igual calculo en el centro, sí, o sea, es cero la variable Y, entonces va a ser cero el esfuerzo, porque es el eje neutro. O sea, no va a haber cambio de esfuerzo en el eje neutro elástico. Muy bien. Y la descarga en la parte inferior de la sección. Pongo el valor de menos 4.561, que es la altura del centroide, y me sale 4.478. Listo, y ya está. Ahora, con estos esfuerzos voy a calcular, o sea, pero con estos delta de esfuerzo, o sea, lo que es que estos son los delta de esfuerzo. Por eso voy a calcular los esfuerzos finales. ¿Por qué les digo delta? Esto de aquí debe ser así, delta de esfuerzo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Veamos primero la parte de acá del diagrama. Llegamos acá y llegamos hasta acá, digamos, a una deformación determinada, ¿no? Con nuestro esfuerzo del punto de excedencia, que es este valor de acá. Bien, al momento de hacer la descarga, va a ser como, de esa manera, ¿verdad? Pero ¿cómo queda tu esfuerzo acá? Bueno, ahí nos queda literalmente cero. Sí, o sea, quedó cero el esfuerzo en esta parte, este diagrama. Pero vean, de aquí para acá puedes medir un cambio, o sea, aquí el esfuerzo vale tantos, aquí el esfuerzo vale a esta altura, de acá vale menos, pero o sea, vean, tenemos que estar usando algún esfuerzo constante. Entonces esta gráfica se va a entender de una manera muy analítica. Pero si lo hacemos geométricamente va a ser más fácil de entender. Nuestra sección
es algo así, ¿verdad? Es una T, estamos viendo de costado. Tenemos, bueno, el dato acá de los centroides, la altura del eje neutro plástico, la fibra superior, la fibra inferior, en todos esos puntos hemos calculado el esfuerzo. Bien, el primer tramo. Durante la carga, bueno, el momento era, ¿en qué sentido era? Si lo vemos así, este es el eje Z, nuestro momento era de esta manera, ¿verdad? Y eso nos ha producido ¿qué tipo de esfuerzos? Tracción en la parte superior, hasta allí, compresión en la parte inferior. ¿Okay? O sea, todito esto de acá son esfuerzos. Toditos son del punto de excedencia, ¿no? O sea, en el estado límite, es así. Y así va. Bueno, al momento de descargar, o sea, si hago una descarga, bueno, voy a explicarlo por acá. ¿Cómo sería? Primero vamos a ver de qué es al revés. Pasa por este eje neutro plástico, eso es esfuerzo cero. O sea, esto quiero que vean bien. Mientras que en un elemento, o sea, perdón, en uno de los estados tenemos aquí el esfuerzo cero, en el estado de descarga tenemos el esfuerzo cero en otro punto, a otra altitud, a otro valor de y. Allí son y positivos, acá están los y negativos, pero bueno, eso ya depende de las coordenadas. Pero ¿qué otra cosa más tiene que ver acá? Vean esto. No significa de que la sección vaya hasta allá el esfuerzo. No, significa de que cuando estemos descargando, primero, ¿qué va a pasar? Esto va a empezar a comportarse así. ¿Sí? Va a estar haciendo esfuerzos. Esto de aquí va a estar más o menos algo hasta aquí. No sé, esto de aquí va a estar así. Esto va a empezar a reducirse tal vez así. ¿No? De esta manera. O sea, va a pasar eso. Eso nos está dando la descarga, ¿no? Y seguimos descargando. ¿Y qué va a suceder? Va a empezar a seguir cambiando esto de acá. Va a seguirse reduciendo. Aquí va a seguir aumentando. O sea, va a ser algo así, va a ser el esfuerzo. Ese es el comportamiento. O sea, al momento de hacer la descarga, si veríamos el movimiento de cómo se comportan estos esfuerzos en la sección, veríamos cómo van a irse primero inclinando, ¿verdad? Para cumplir con esta recta, y luego van a irse desplazando, ¿no? A la vez, hasta que lleguen a su estado final, que seguramente será algo así, más o menos, ¿verdad? Entonces va a quedar así. Probablemente así quede, probablemente un poco distintos valores, pero se va a tener ese comportamiento, esta curva. Tomando en cuenta de que esta inclinación es paralela a esta de acá, porque esa es la variación de la recta. Muy bien, entonces va a haber ese cambio en los esfuerzos. Eso quiero que entiendan bien. Esta parte de la descarga, los esfuerzos, más es un delta de esfuerzos entre el estado de la carga y el estado final. Esa es la diferencia. Muy bien. Teniendo eso muy claro, podemos entender por qué calculamos de esta manera los esfuerzos finales o residuales. A una altura de más 2.409 del eje Z sobre ese centroide, a partir, o midiendo, perdón, el eje Y, ¿cómo sería? Vean, altura más 2.409, el esfuerzo final, ¿cuánto será? El de carga a esa altura era, vamos a ver aquí el diagrama, más 2.500. ¿Verdad? Estaba en tracción esa parte. La descarga va a tener una diferencia de menos 2.342.38 y nos va a dar un esfuerzo total final de más 157.62 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, nos está dando un esfuerzo en tracción. Muy pequeño, pero en tracción al final. A la altura de la fibra 0.909, donde estaba el eje neutro plástico, veamos, la carga a un lado, o sea, por encima, justo por encimita de esa fibra, unas moléculas encima, si vale el término, está más 2.500 la carga, ¿verdad? Y unas moléculas por debajo del eje estará a menos 2.500, o sea, hay un cambio de esfuerzos en esa parte. Ahora,
En la parte superior, eso es más 2.500 menos, ¿cuánto nos da ahí la variación del esfuerzo? Vean, es más pequeña, ¿no? La descarga. Y nos va a dar un esfuerzo final de 1.616.83 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso en la parte superior del eje neutro plástico. En la parte inmediata inferior, en un infinitesimal inferior de esa, bueno, de esa fibra, ¿qué nos va a dar? La carga es ahí distinta. La carga está en compresión, es menos 2.500, ¿no? Y la variación de la descarga va a ser prácticamente la misma. Entonces, nos va a dar ese valor de menos 3.383.917. Entonces, como pueden ver, se ha pasado ese dato del esfuerzo del punto de excelencia del material. O sea, hay un lugar que ya probablemente haya colapsado en la sección. Eso enseguida les explico. Bien. En la altura, y igual a 0, o sea, en el centroide, o donde la variación es nula en cuanto a la descarga, el esfuerzo va a seguir siendo de ¿cuánto? Menos 2.500, o sea, se va a mantener esa parte de ahí, por no haber justamente, ¿no?, ese delta de esfuerzos. Bien, y finalmente la parte inferior, ahí abajito. Bueno, a la altura y en menos 4.591, el esfuerzo final va a ser la carga de menos 2.500, compresión, ¿verdad? Más la variación que se va a dar en el sentido contrario de, ¿cuánto? De tracción a 4.463.78 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Y el final nos da 1.963.78 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, esos esfuerzos de color amarillo, estos de acá que están resaltados, más los diagramas que están abajo, eran la respuesta a esa pregunta de su examen que se ha dado este día, no, el anterior jueves fue. Muy bien. Esto es de grupo 3. Ahora, entonces, los diagramas tienen que ser de esta forma, ¿no? La carga sí va a suceder, va a estar de esa manera, de color lila, morado, que está, ¿no?, a la izquierda. La parte de los esfuerzos finales también va a ser la que va a quedar físicamente en el material. Y ese diagrama en celeste de la descarga es simplemente la representación de la variación de esfuerzos cuando se está descargando. Ese es uno más. Entonces tenemos el momento de carga en un sentido, el de descarga en otro sentido. O sea, estamos quitando las cargas y nos queda al final el momento cero. O sea, ya no hay cargas, pero ha quedado esfuerzo. ¿Por qué? Porque como entra en estado plástico, van a quedar deformaciones permanentes, deformaciones internas residuales. Y esas deformaciones nos generan un estado de tensiones internas, ¿verdad? Entonces, una forma de entenderlo esto es la siguiente. Yo sé que todos en su vida han agarrado un alambre de amarre. Todos. Bueno, el alambre que tiene esta forma, ¿no? Digamos que es algo así. ¿Y qué sucede si es que lo doblamos así? Bueno, lo doblan ahí y va a retornar un poquitito. O sea, ¿retornar cómo? Me refiero a que si digamos lo tuviera empotrado en algún, no sé, estuviera soldado, lo que sea, o fuera esos alambres que sobresalen, ¿verdad?, de las columnas de hormigón cuando está en construcción, quedará algo así. O sea, bueno, este ángulo ustedes ya lo saben calcular, saben su práctica, pero lo que nos interesa es lo siguiente. Si ves donde está el elástico y tuviera deformado tal vez hasta acá nomás, y estuviera todavía en estado elástico, al momento de dejar de aplicar, digamos, esta carga, va a retornar a su geometría inicial, o sea, su posición inicial va a retornar, sin ninguna deformación residual. Sus esfuerzos internos van a ser cero también. Muy bien, ahora, en el caso de que se me ocurra doblarlo, como pueden ver, ¿no?, aquí aplico una carga, aquí aplico otra carga, y ya, pues, lo doblé. ¿Con qué cosa? Con un par que genera un momento. Y me ha generado flexión. Bueno, ahora, ¿qué voy a tener acá? Primero ustedes van a ver que esta parte de aquí suele aclararse, ¿verdad? O sea, ahí las moléculas que estaban así, ¿no?, microscópicamente hablando, prácticamente se han separado. O sea, hay una distancia límite interna, o sea, en cuanto a estas moléculas, en las cuales ya no pueden retornar por las fuerzas internas de cohesión. O sea, les he explicado tanta energía que nos ha separado demasiado. Entonces, en ese caso, las moléculas llegan a estar tan lejos las unas de las otras
que a la hora de retornar, no retornan al mismo lugar donde estaban, ¿verdad? Hay una diferencia de fase. Y bueno, eso genera de que aquí haya un debilitamiento, porque tienes en un mismo volumen menor cantidad de material. Ahora, ¿qué otra cosa más? Hay puntos que, bueno, van a terminar soportando esfuerzos muy altos, o sea, en cuanto a la descarga. Entonces, ahorita yo explicar esto, pero ¿qué quiero que vean acá? Ha quedado permanentemente deformado, o sea, bueno, quedó así, ¿no? Entonces, si ha quedado así, y yo ya no le estoy aplicando más carga externa, recordemos que el esfuerzo es una respuesta del material a la aplicación de cargas externas, es una respuesta del material. Pero si le has deformado tanto que has generado estas fuerzas moleculares internas, ¿no? Con estos pequeños desplazamientos, pues a esa deformación, a esos desplazamientos, va a haber un esfuerzo residual interno como respuesta justamente a ese cambio de las posiciones de su estructura atómica. Bueno, lo que nos interesa a nosotros es de que sea deformado y ya no va a retornar a su geometría inicial. Eso es lo que nos interesa, ¿no? La parte de lo demás, la parte molecular, es más para físicos y químicos, ¿no? O sea, pueden estudiarlo, sí, pero no lo van a usar tanto en el diseño, pero sí en lo que es sección de algunas ecuaciones. Ahora, esta parte de acá, como pueden ver, hay un pequeño tramo que yo lo puse en color verdecito, que veo que en esa zona, en esa región, se ha sobrepasado el esfuerzo del punto de excedencia. Bueno, ¿qué significa eso? Y ahora sí hay que tener muy en cuenta lo siguiente. Si el material, perdón, perdón, ahora sí. Si este material puede soportar ciertos esfuerzos y el máximo que puede soportar ese esfuerzo, el punto de excedencia, bueno, ¿qué es lo que sucede cuando tengo esfuerzos que son más grandes, o sea, mayores, más que el esfuerzo de punto de excedencia? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que ha pasado con el material? Bueno, si este es el límite, no puede soportar más, ¿qué significa que se supere? Que hay algún tipo de colapso, ¿verdad? O sea, la sección a la hora de, bueno, o sea, de cargarse, fue entrando en plasticidad primero aquí, luego hasta acá, bueno, esto de aquí también, ¿verdad? Luego entró todito en estado plástico. A la hora de descargarse, ha ido retornando algunas partes al estado elástico, algunas partes. ¿Qué partes están en estado elástico? Vamos a ver. Todo lo que tenga ese esfuerzo menor, ¿verdad? O sea, literalmente, podemos decir lo siguiente. Esta franjita de acá hasta acá soporta un esfuerzo mayor al esfuerzo del punto de excedencia. Lo demás, todo eso de aquí, todo eso de acá, presenta deformaciones residuales. Pero ahora, ¿qué también hay que ver? Si el esfuerzo en esta parte es mayor, nos está indicando algo. Que esta parte de aquí, todo esto de aquí, prácticamente ha colapsado. Prácticamente lo ha hecho, porque ha soportado un esfuerzo más grande del que el material puede soportar. Eso está indicando. O sea, si fuera una viga, simplemente apoyada, veríamos algo así más o menos. Los apoyos aquí, apoyo fijo, apoyo móvil por acá estará. Es una viga tipo T. Donde se ha producido, ¿no? Por aplicación de las cargas, aquí hay una carga, nos ha generado un momento flector, hecho de que primero entra en estado plástico, tal vez algunas secciones, ¿verdad? Pero esta sección de aquí es la más crítica, ¿no? Ha soportado ese estado plástico. Y a la hora de quitar la carga, o sea, de anular eso, nos ha quedado literalmente, ¿qué cosa? O sea, por efecto de la descarga, aquí van a ver una parte arrugada. Una parte que ha fallado del material, que nos representa esta parte de acá. ¿Y por qué se ha dañado eso? No ha sido por la carga,
Eso se ha dañado a la hora de hacer la descarga. Ahí se ha dañado. Porque durante la descarga, o sea, esto estaba doblado en un sentido. Bueno, es un momento negativo, ¿no? Estaba doblado en un sentido, algo así, digamos. Al momento de descargar, o sea, de quitar esto de acá, va a ir retornando a su geometría tal cual estaba. Pero, ¿cuál es el problema? De que ese punto está tan estirado que cuando retorna se termina de romper acá. Y eso con el ejemplo del alambre lo pueden ver. Claro, el alambre hay que doblarlo una vez, lo doblan en otro sentido, lo doblan en ese sentido, o sea, lo van haciendo así, así, ¿verdad? Y esto de aquí notan que se va a ir calentando, justamente por lo que es una disipación de energía. Ustedes en ese alambre, por ejemplo, están aplicando la energía de, bueno, de mover, o sea, para mover o para deformarlo, se quieren aplicar energía. Y la energía se disipa de tres maneras. Se disipa en forma de calor, se disipa en forma de sonido y en forma de deformación. Entonces aquí tenemos deformaciones y calor. O sea, estamos disipando de esa manera la energía en esta zona. Entonces se calienta y en un momento se va a doblar, ¿verdad? O sea, eso lo van a poder ver, o sea, se va a romper, ¿verdad? Eso justamente porque ya hay demasiada deformación, se ha calentado tanto que ha empezado a fluir como si fuera un líquido. Por eso se llama también, no esfuerzo de fluencia, cuando el material empieza a comportarse casi como un líquido. Muy bien. Eso es lo que tienen que considerar en este caso cuando tenemos zonas con esfuerzos mayores a los del punto de excelencia, que existen colapsos, que esa región de ahí, literalmente como esta parte del alambre, se tendría que haber roto o arrugado. O sea, esa parte ya no puede soportar esfuerzo, ya es inútil para lo que es, bueno, soportar las cargas. Y si quisiera volver a cargar esta sección, tendría que calcularlo, pues, esta parte de aquí y esta de acá. Esto de aquí no podría tener ni siquiera inercia, no podría tener momento estático, no, porque esa sección ya ha colapsado, pero a la vez está vinculando a estas dos secciones de arriba y de abajo. Entonces, esto es como cuando calculaban resistencia de materiales 1, secciones, ¿no? De aquí, digamos, de acero, y aquí plastoforme y aquí acero, ¿verdad? Y aplicando una carga un momento. Hay una parte que no trabaja. En este caso tenemos esta de acá. No trabaja porque ya ha colapsado. Entonces, no se olviden ese tipo de ejercicios y ese análisis. ¿Alguna duda o pregunta sobre este ejercicio? ¿Quedan dudas, quedan preguntas o ha quedado todo claro? Bien, creo que no hay más dudas, no hay más preguntas. Este ejercicio lo voy a subir al Classroom. Lo voy a poner en el capítulo 4 de ejercicios, no en el de combinación, sino en el de comportamiento elástico. Ahí lo pueden buscar. Y está correctamente resuelto, está bien revisado, con calma. Y bueno, si es que hubieran hecho ese ejercicio más el otro de pandeo de su examen, yo creo que han aprobado hay bastantes. Entonces, para los que han aprobado, felicitaciones. Para los que están yendo al final, no se preocupen. Los ejercicios que están en la sección de ejercicios combinados, 1, 2, 3, creo que son 4 nomás, los que he subido, son tipo examen, bueno, son exámenes finales en realidad. Esos los pueden ir revisando, resolviendo, tal vez tengan algún error, te lo van a revisar eso. Y bueno, ¿qué más quería por hacer? Si es que van a ir a instancia, lo que va a entrar es literalmente flexión simétrica y posiblemente pandeo. Entonces es un ejercicio 1 o 2 que son regalados. No es nada complicado. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Por ahora, para su final, revisen los ejercicios más complejos de las prácticas 3 y 4. Esos que son con cargas móviles, ¿no? Con carretillas con líneas de influencia. Espero que hayan aprendido la parte de sus prácticas de líneas de influencia. Contienen trenes de carga si se aplica. Cuando es una sola carga, ya saben dónde están los máximos. Lo he visto en una clase pasada y lo tienen en los ejercicios de la sección de los combinados. Bueno, entonces solamente me queda desearles buena suerte para los que bueno, van a ir a final o a instancia y felicitaciones a los que han aprobado la materia. Se han librado de una carga bastante pesada, se han dado cuenta, ¿no? Bien, les sería todo, jóvenes, a cuidarse, no infectarse, a los que les toque y puedan vacunarse, bueno, háganlo.
Ya verán cuál de las vacunas aplicarse. Y bueno, esperemos que no sea tan complicada la cuarta ola, que es inevitable, pero espero que no sea tan terrible como esta tercera. Hasta luego, jóvenes, se cuidan, no se infecten, estudien y van a probar. Auxi. Gracias, Auxi.